Sí, gracias. Gracias, Wilson. Gracias a todas y todos por estar acá. Nos unimos desde varios países. Esta ha sido una experiencia que comenzamos hace 2 años con motivo de la pandemia y que hemos seguido viviendo una experiencia de integración, de conocernos, compartir nuestros proyectos, nuestras necesidades. Nuevamente les damos la bienvenida a todos, a todas. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y agradecemos a Guillermo Calderón de Cochabamba, Bolivia, quien hoy nos hablará sobre agroecología y desarrollo local en una propuesta para Tierra Providencia. Pero antes quisiéramos comentarles brevemente que tanto Guillermo y yo, a lo mejor alguien también de aquí de la sala, tuvimos la posibilidad de participar de 2 cursos organizados por el Programa Latinoamericano de Tierras y el Instituto Universitario Sofía para América Latina y el Caribe, en articulación con Cevitepal, la Claxo y la Red de Universidades para el Cuidado de la Casa Común RUC. El primer curso fue el itinerario formativo Acceso a la Tierra y Producciones Sustentables hacia una Ecología Integral. Nos inscribimos más de 200 personas de 21 países latinoamericanos y caribeños. Este itinerario formativo inició el 12 de agosto y concluyó el 10 de diciembre del año pasado. Susana Nguyen, directora de Cevitepal y promotora del programa de tierras, decía que podemos tener tener perspectivas diferentes, pero podemos caminar juntos hacia la realización de un acceso real de la tierra en América Latina, de producciones sustentables, que amen la creación y al mismo tiempo que nos haga ser un camino de tránsito entre una forma de producción que no respetaba la tierra hacia una ecología integral. Se trató el concepto de tierra de una manera más amplia, como lo entienden nuestras comunidades indígenas, como territorio, ese espacio donde desarrollamos la vida, donde producimos en comunidad con un fuerte vínculo con la naturaleza, vivimos en común unidad con otros y con la naturaleza. Este diplomado, este curso se estructuró en 8 módulos basados en una metodología sobre intercambio de experiencias. El primero fue la defensa y acceso al territorio en Argentina, que lo presentó la organización Vía Campesina de Argentina. El segundo módulo, agroecología y reforma agraria del movimiento Sin Tierra en Brasil. El tercero, técnicas ancestrales para el aprovechamiento sostenible del recurso suelo, el uso de camellones prehispánicos, que lo presentó la Universidad Valdivieso de Nicaragua. En el cuarto módulo vimos los problemas actuales en el acceso a la tierra en Ecuador, con nuestros amigos del Fondo Ecuatoriano Populorum Progreso, del FEP. El quinto módulo nos hablaron sobre el camino de la Comisión Pastoral de la Tierra, la CPT de Brasil. En el sexto módulo vimos la agroecología y experiencias campesinas en los Andes, presentado por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. El séptimo, acceso a la tierra y producción sustentable, ex Fundapaz de Argentina. Y el último módulo, también la Universidad Javeriana de Colombia, despojo y restitución de tierras en Colombia en los acuerdos de paz.
problema con eso. El segundo curso al que participamos con Guillermo se llamó De la Tierra a la Mesa. Este curso se realizó del 30 de septiembre al 4 de noviembre del 2021. Aparte de los conceptos teóricos, se priorizaron experiencias concretas en América Latina en producción y comercialización de proximidad, es decir, aquellas cadenas que tratan de vincular directamente a productores con familias consumidoras de una localidad. ¿Cómo se pueden armar proyectos para generar este vínculo desde un precio justo para ambas partes, donde las familias apoyan a los productores para que puedan seguir haciendo esa producción de una manera sustentable y cuidando su calidad de vida y el medio ambiente? Entonces, la clave es la proximidad. Aprovechar las relaciones de proximidad, construirlas y fortalecerlas. Este curso se estructuró en 4 módulos. El primero, la parte teórica, nos hablaron sobre las bases amplias para la economía solidaria, humanista y la sostenibilidad por Martín Napal de Argentina. En el segundo encuentro nos presentaron varias experiencias concretas en el continente. La primera, una experiencia de Bahía Blanca de Argentina sobre el consumo solidario, el abastecimiento local de alimentos en la generación de vínculos rurales y urbanos con Martín y Carlos Torres. Patricia Miranda de Panamá nos presentó una experiencia muy interesante. El fogón de mis amores se llama Gastronomía Sostenible en las Tierras Altas Indígenas en Panamá. Hacia la sostenibilidad de la pesca artesanal en Perú lo presentó Lisbeth Díaz del Perú. Y Noemia Magallanes de Río de Janeiro nos contó su lucha junto con 1.500 familias campesinas amenazadas por las autoridades de entregar sus tierras a una gran empresa. El tercer módulo fueron propuestas en territorio, cómo se puede empezar, cómo volcar una idea en realidad. Con el asesoramiento de Martín y de Carlos, hicimos reuniones en grupo y fue realmente muy interesante cómo cada uno de nuestros proyectos en los distintos países podríamos concretizarlos. Y por último, muchos conocen a nuestro amigo César Guzmán de Perú, quien nos habló sobre las experiencias positivas en el tiempo, si las experiencias positivas en el tiempo pueden generar propuesta de política pública. Esos fueron los cursos. Entonces, nosotros estamos esperando que para nuestra próxima reunión de Unidos en los 5, en abril, podamos tener aquí a algún invitado del programa latinoamericano de tierras que nos acerque un poquito a esta extraordinaria propuesta. Porque el programa no es solo formación, como hemos visto estos cursos, es también investigación, es acción, para responder a la problemática de América Latina y el Caribe en relación a la tierra, su utilización, su distribución y conflictividad, buscando un pacto socioambiental sustentable para todos y caminos de justicia mediante la actuación de los ejes centrales que propone el programa y en camino hacia una fraternidad posible. Nosotros hemos querido hacer esta pequeña introducción comentándoles de estos 2 cursos y decirles que está a disposición un material valiosísimo, ¿no es cierto?, para todos, que fue lo que se trabajó durante este itinerario formativo. Eso, sin más, entonces, yo quiero ahora dejar con ustedes a Guillermo Calderón Sanginés. Él es técnico superior en química y procesos con especialidad en eficiencia industrial y sistemas de gestión ambiental, energías renovables y agroecología. Y él nos va a presentar el tema agroecología y desarrollo local, una propuesta para Tierra Providencia. Para quienes no han escuchado, Tierra Providencia es un proyecto que se está generando, que se está ya trabajando en Costa Rica, en una zona que se llama cerca Liberia, en la frontera de Costa Rica con Nicaragua, y que se ha dado gracias a la donación muy generosa de una familia italiana
que ha entregado estas 16 hectáreas y para esta donación se ha constituido ya con varias de las personas que están en esta sala y otras más, una asociación, justamente la Asociación Tierra Providencia, donde se pretende justamente hacer proyectos que puedan autosostener, ¿no es cierto?, la vida, el trabajo que se va a realizar ahí, y por supuesto un proyecto social que seguramente estará encaminado a los jóvenes, como es el deseo de la familia donadora. Por esto es que queríamos enfocar esta presentación también como una propuesta a este proyecto, que es un proyecto que lo estamos construyendo todos. Adelante, Guillermo, muchas gracias. Bien, vamos a compartir entonces. Ok. Gracias por la invitación, Wilson, y al grupo. Este tema, pues, la asistencia al curso me ayudó a cerrar un poco el ciclo y tener más o menos una idea de cómo ya desarrollar, ¿no?, de manera local. Para la Tierra Providencia, de lo cual ya había alguna información. Y con esa información hemos ido haciendo algunos avances o algunas ideas que las vamos a exponer ahora. Gracias. Entonces, y todo esto comienza un poco desde la aparición del concepto de agroecología, que ha ido generando un cambio de paradigma, ¿no? Porque empieza a dar importancia a las agriculturas alternativas frente a la agricultura industrial, bajo el concepto de que en la naturaleza todo ser vivo debe ser respetado y que tiene derecho a la existencia, ¿no? Y este concepto ha marcado una diferencia bastante grande, porque vivimos en un mundo ya orgánico, ¿no? Antes más se definía por la física más que por lo orgánico, ¿no? Es decir, el planeta es un ente viviente, ¿no? Y todo está conectado. En la agricultura justamente se denominan productos orgánicos aquellos que son producidos utilizando los recursos locales. Una de las características del desarrollo local es exactamente eso, conocer muy bien el lugar y saber qué recursos se cuentan para ser considerados y cómo los vamos a utilizar de manera eficiente. Entonces, como primera, digamos, comparación entre lo que es la diferencia de la agricultura convencional, esto también se maneja mucha propaganda y hay que entenderlo, y quiero dejarlo bien claro esto, ¿no? Es decir, la agricultura convencional es invasiva, destructiva y tiene un principio y un final. Entonces comienza con la tala de árboles. Había un amigo que me lo ponía como sinónimo de quitarle el sombrero, ¿no? El desbroce de los matorrales es como quitarle la ropa al terreno. Eso va a producir que empiece a secar, ¿no? Se reduce la humedad y para colmo se somete a esto a una quema de la materia orgánica, porque es la forma de chaqueo más simple, más sencilla, ¿no? Y más económica, cuesta apenas un fósforo. Y esto provoca la muerte de toda la biodiversidad, ¿no? Entonces esto va a provocar la erosión del suelo y la desaparición de los microorganismos que viven en la superficie. Y después, claro, aplican abonos químicos y esto transforma la estructura del suelo, virtualmente lo contamina, y también el agua, y se agota la fertilidad, es decir, la vida en el suelo. Y por ende, obviamente eso va a producir una sequía del lugar, y como les es más cómodo, se abandona el lugar y se busca otro. Frente a lo que es la agricultura ecológica, ¿no? Que se utiliza más bien el nivel del suelo para hacer zanjas de riego, proteger el suelo contra la erosión, también haciendo muros vivos de piedra o con cobertura. Esto es importante, ¿no? No quitar la cobertura del suelo y hacer labranza mínima.
hacer la combinación de especies forestales, frutales y hortícolas, ¿no? Esto se llama agroforestería. Y lo importante, no quemar. La naturaleza no genera maleza, genera biodiversidad, ¿no? Y esta biodiversidad es vida. La agricultura ecológica lo que hace es mejorar la fertilidad del suelo con cultivos de sacrificio, que además fijadores de nitrógeno, abonos naturales, bueno de animales menores, restos orgánicos de cocina cuando se hacen ya los huertos familiares, para lograr que el suelo tenga una autonomía en su fertilidad y sea sostenida, ¿no? A través de policultivos, ¿no? El monocultivo no logra esto. También se puede utilizar cobertura seca y cobertura viva. Bueno, esto dentro del marco del cambio de paradigma, este surgimiento de esta evolución de la agroecología como enfoque abre la posibilidad de reconocer, ¿no? Que los saberes ancestrales son muy importantes para entender el comportamiento del territorio. Como decía Wilson, no solamente estamos hablando de un terreno, estamos hablando de un territorio. Contribuyen especialmente a la construcción de alternativas económicas, ecológicas y tecnológicas mucho más apropiadas socialmente que las que ofrece el mercado, ¿no? Es evidentemente aquí la economía de mercado que mantiene una cultura hegemónica y esto más bien hay que cambiar. Leyéndolo un poco a Max Neff, él decía en su libro de Desarrollo a escala humana que el desarrollo es de las personas, no de las cosas. Y hacen una diferencia de conceptos de la forma como se utilizan los recursos, ¿no? Para el modelo de mercado, el suelo, la tierra, la naturaleza es un recurso. Las personas inclusive, por eso se llama recursos humanos, ¿no? Entonces, dentro de la agricultura industrial, los recursos naturales son utilizados de manera intensiva, es decir, en cantidad. Ya esto quiere decir que el recurso agua, territorio, combustible fósil y la quema de oxígeno. Para este esquema no le interesa la mano de obra, mientras menos, mejor, porque le sale más barato y mejor si es especializado. También el tema del capital, ¿no? El capital es importantísimo y se invierte muchísimo dinero en transporte y sobre todo maquinaria pesada, las semillas, los fertilizantes, los pesticidas y la energía que se utiliza. También el conocimiento, es decir, mucho conocimiento, investigación y desarrollo, laboratorios, tecnología, patentes, y por ahí es donde nos agarran. Después también mucha burocracia, ¿no? En la parte organizativa, legislación y tratados, los famosos tratados de libre comercio. En contraposición, la agricultura ecológica lo que hace es más bien es trabajar con la naturaleza, usar solamente lo que se necesita de la naturaleza en cuanto al agua, el territorio y además utilizar si son recursos no renovables de manera eficiente. Y aquí trabaja con mucha participación de mano de obra, sobre todo las familias. El capital que necesita solamente son las semillas y el conocimiento, ¿no? El conocimiento que se logra a través de la transmisión generacional de los saberes ancestrales, otro tipo de conocimiento de manejo de la rotación, cultivos asociados, variedades, pisos ecológicos. Y la organización natural, que son la convivencia comunitaria. Y en esto la agroecología ha asumido varias preocupaciones y acciones en temas fundamentales, que son como, por ejemplo, la gestión del agua, la conservación de la semilla criolla, el manejo adecuado del suelo, la sanidad del suelo, organizaciones de redes cortas para hacer intercambio, comercialización, acercamiento entre productores y consumidores. Entonces es importante de hablar de lo local porque cuando ya un alimento empieza a viajar distancias, deja de ser orgánico por ese concepto, ¿no? Porque empieza a incluir demasiados recursos no renovables en su transporte y eso, por más que haya sido producido orgánicamente, pues deja de serlo. Además de estos otros elementos, la agroecología nos invita a identificar
identificar estas fuentes o recursos energéticos locales que sean sustentables, que sepamos usarlos eficientemente y nos permitan satisfacer parte de nuestras necesidades fundamentales, cerrando un ciclo de mejora de la calidad de vida, ¿no? A través de estos tres elementos. Yo he hecho un enfoque sobre tres elementos, claro, un poquito que además tiene que ver con la vivienda y otros temas, pero fundamentalmente estos tres que son la base de la sobrevivencia, digamos, sobrevivencia en el buen sentido, ¿no? El agua, la energía y los alimentos. Entonces empezamos a hablar ya del lugar, ¿no? Es el lugar donde se estaría ubicando este proyecto. Es más o menos, como decía Wilson, está en la frontera casi con Nicaragua. Vamos a ver un poquito después un mapa. Tiene un clima tropical, ventoso, está a 180 metros sobre el nivel del mar. En la parte norte son 9 metros de diferencia en 700 metros de largo. Entonces es una pendiente muy, muy suave y casi plana, digamos. De noviembre hasta febrero es una temporada seca y lluvia muy poca. La temperatura por medio del año es 24 y puede subir máxima hasta 36. Son bosques secos tropicales en tierras bajas y también el lugar está rodeado de áreas silvestres protegidas en la proximidad. Más o menos este es el lugar. Si se fijan, ya no tienen ninguna forestación. Más o menos se han contado unos 20 árboles que hay allí en el lugar. Y son virtualmente pastos bajos, ¿no? Está virtualmente descubierto. El primer elemento que hemos empezado a revisar en esto es el agua del lugar. De momento carece, ¿no? De agua para consumo humano, pero están haciendo estudios para ver si es posible una construcción de pozos, costo y la calidad del agua. Es lo que hay que ver en el entorno, o si hay pozos cercanos, para ver su productividad. Esta finca colinda con un manantial. Esta orilla, si se ve el cursor, pasa un pequeño río por la parte norte y por un costado, o sea, la parte sur del terreno. Entonces, están haciendo análisis para ver si es por el volumen y la calidad del agua. Ahora tiene una característica, que es un lugar muy lluvioso y húmedo, desde finales de abril hasta noviembre. Son 6 meses de lluvia y 6 meses de sequía, por ponerlo así. Usualmente la menor precipitación es en marzo, pero la precipitación promedio anual me llamó la atención porque son 1.740 milímetros de agua. A ver, un milímetro de agua equivale en un metro cuadrado 1 litro, ¿no? O sea, si yo digo 1 milímetro de precipitación pluvial, quiere decir que ha caído 1 litro en cada metro cuadrado. Y si tenemos los 1.744 milímetros de lluvia, si tuviésemos 100 metros cuadrados cubiertos, por ejemplo, el techo nos permitiría acumular en el periodo unos 174 metros cúbicos de agua, 174.000 litros de agua, como un potencial de captación de agua con este tipo de precipitación. Los datos que tiene este sector están de un aeropuerto que queda a unos 150 kilómetros. Se aproxima a 200, que es el máximo. Entonces hay un margen de error que habría que tratar de ver si se puede conseguir una pequeña estación local, ¿no? En Liberia, que está más cerquita, de tal manera que la información sea mucho más precisa. Después del agua, queda una tarea ahí para estudiar y confirmar esos valores. Cada país también establece una matriz energética. En Costa Rica es muy interesante porque tiene un 72% de generación de energía hidroeléctrica, 15% de geotérmica
12% de eólica y ya una biomasa y solar no alcanza el 1%, pero cubre con esto un 98% de su necesidad energética. Ellos solamente importan petróleo más o menos en los valores, en unos 22 millones de barriles año, el año 2009, 17 millones de barriles. Entonces, esto para ver un poco la importancia de la cantidad. Y vamos a ver un poco este tema de las energías que no son renovables, ¿no? El petróleo es un recurso no renovable y por lo tanto, pues, esto, si lo miramos en detalle, es un recurso finito. Su valor del mercado no tiene ninguna relación con el costo de prospección, explotación, transporte y mantenimiento. Este es un recurso que hay que cuidarlo y saberlo usar, pero lastimosamente no ha evolucionado mucho los motores de explosión desde su creación. Su rendimiento es muy bajo. A ver, del 100% de todo el calor que se genera en el motor, 40% se nos va en el escape, 30% es en la fricción interna y 5% es la energía, además, o sea, como energía útil son apenas un 25%, una cuarta parte. Solamente se aprovecha como movimiento. Y si este motor lo ponemos en un vehículo, hay que restarle todavía la fricción contra el piso y el diseño aerodinámico. Entonces nos vamos a quedar con un 12-15% de rendimiento. Es el problema de los hidrocarburos. Esto no lo dicen porque, claro, no es una buena propaganda para el petróleo, ¿no? Están buscándole alternativas con el hidrógeno en este momento, pero bueno, esta es la realidad. Entonces, si alguien tiene un vehículo, lo que está haciendo, esto en este momento está ocurriendo, ¿no? Más o menos se piensa mejorar el rendimiento de esto con los híbridos que son eléctricos y a combustible, ¿no? Alcanzarían más o menos una autonomía de unos 50 kilómetros por litro. De momento, el mejor vehículo ahorita, el más pequeño que tenga muy buen diseño, va a estar por los 20 kilómetros por litro, no más. Bien. Otro aspecto es la parte eólica, la energía eólica que es renovable en este caso. Vamos a ver ahora de las renovables. La primera, en Costa Rica tienen el parque eólico Orosi que está a 10 kilómetros de este lugar y tiene unas 25 turbinas eólicas, 2 megawatts de capacidad, un diámetro de 87 metros, bueno, genera unos 150 megawatts en total la planta. Esta planta, claro, la inversión es muy grande, ¿no? Porque cada megawatt instalado debe estar por los 2,5 millones de dólares. Entonces es demasiado dinero, pero bueno, pero ellos tienen un potencial porque este sector sí tiene viento todo el año. Y es por eso que han hecho esta planta, ¿no? Aquí lo que habría que tal vez es pensar en desarrollar turbinas de eje vertical. Estas de eje horizontal tienen una dificultad que necesitan vientos elevados, ¿no? De unos mínimo 15 kilómetros por hora hasta 35. Estas torres y las paletas tienen una vida útil de 20 años, después tienen que cambiar. Lo que se puede pensar en desarrollar es un sistema de eje vertical que con un sistema de paletas que vayan dirigiendo el viento en un solo sentido para que no le contraponga a la hélice de tal manera que permita girar en un solo sentido sin tener resistencia del viento. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿no? Esta es una noticia de abril del 17 en Nastifan, en Irán. Estos molinos tienen 1000 años de funcionamiento y salió un aviso de que por falta de personas que quieran continuar con esta tradición, van a parar. Estos utilizan para moler trigo, por ejemplo, ¿no? Otro aspecto de la energía solar. Tiene una planta, una planta también fotovoltaica cerca a este lugar,
donde ya tienen instalados varios paneles, pero todavía es poco la inversión. Me imagino que van a poder aprovechar más después, porque está resultando esto, ¿no? ¿Qué pasa con la energía solar? Se aprovecha la radiación del sol, que tiene tres componentes, ¿no? La radiación infrarroja, que es el calor que sentimos. La luz visible es lo que nos permite ver, más o menos un 45% de infrarrojo, 50% de luz visible y un 5% de ultravioleta. Esa es la composición de la luz del sol y se puede utilizar tanto para generar energía eléctrica como también para calentar agua. Ahora existen unos paneles fotovoltaicos que son ya híbridos, ¿no? Ellos generan energía eléctrica en la superficie expuesta al sol y calientan agua debajo del panel, un poco para ayudar también a la eficiencia del panel, porque a veces el silicio, cuando calienta demasiado, pues pierde un poquito su eficiencia. Bien, no habría mucho recurso para energía solar térmica en esto porque tienen 70% del tiempo nublado. En lugares como Cochabamba, que estamos a 2.500 metros sobre el nivel del mar y apenas tenemos 4 meses de nublado, es más interesante esta posibilidad. La biomasa, eso es lo que hablábamos hace un momento, de que estas 16 hectáreas cuentan con más o menos unos 20 árboles distribuidos en todo el espacio, pero aquí también hay una posibilidad, hay un método que se puede utilizar de este señor Jacobo Sawadogo, es un agricultor de Burkina Faso, que le dieron un premio Nobel alternativo en 2018. Ha rescatado más de 40 hectáreas, él solo, más o menos, ya lleva también trabajando casi 40 años. Y él se abastece en un lugar que tiene mucho, es un desierto, el Sahel, muy conocido en el África, y donde dejó de llover muchos años, y él con su trabajo ha logrado que en el sitio se transforme en un bosque, y el agua subterránea ha vuelto a aparecer y las lluvias también han empezado a mejorar. Esta agricultura de agroforestería bajo esta técnicas ahí consiste en hacer excavaciones de unos 15 centímetros de profundidad y unos 40 centímetros de diámetro. Y al centro solamente se coloca el abono, y de esta manera se cubre con tierra, con materia orgánica seca. Esto se prepara antes de que empiece el periodo de lluvias, y ya a una semana, 2 semanas que empiece el periodo de lluvias se coloca la semilla y se lo cubre, se protege para que los pajaritos no se lo comen. Y una vez que empieza la lluvia, se empieza a aprovechar desde el primer día y se forman estas inundaciones pequeñas en cada zanja. Entonces, si hay pendiente en el terreno, se procura poner un poquito más del material en la parte sur, digamos, en la parte, si es de norte a sur, la pendiente, para que retenga la mayor cantidad de agua posible. Y esto empieza a cambiar, ¿no? Ha logrado él autoabastecerse con este sistema. La biomasa sigue siendo, la leña sigue siendo un recurso energético para muchas familias hoy en el mundo, ¿no? Incluso en el mundo desarrollado existen pellets que vienen en bolsas y utilizan un sistema de quemador que aprovecha el calor, ¿no? Así a un fogón abierto, el clásico, está más o menos parecido a un vehículo, 16% de aprovechamiento, ¿no? Hay un esquema de este señor Winiarski, que también él estuvo en África viendo cómo quemaban, y propuso este modelo haciéndole un tiraje dentro con un codo y exponiendo la base del recipiente para calentar, y logra alcanzar también un rendimiento más alto. Se disminuye en buena manera la cantidad de leña que se utiliza. Eso, antes de pasar al otro, solamente el tema de la leña. Es importante, entonces, antes de usar una leña, tenemos que saber si tenemos reserva, es decir,
no podemos empezar a quemar sin saber si vamos a poder reponer. Entonces, primero se tiene que hacer una plantación o sea, una plantación forestal para recién disponer de leña y utilizar. Otro aspecto es la construcción, y dentro del concepto de construcción bioclimática tiene mucho que ver porque la energía hoy en día depende de una vivienda, consume energía, ya sea tanto en frío o en calor. Entonces, aquí entran en juego la forestación y el diseño de las viviendas. Hay que considerar las condiciones climáticas, su ubicación, los recursos disponibles, la vegetación, viento, materiales, aislamiento, mejor si es un sistema autoportante, disminuir el impacto ambiental y reducir el consumo de energía, ¿no? Entonces, yo había puesto esto de la cultura Uruchipaya en la parte de Oruro, que es un lugar muy frío, y ellos hacen esto, ¿no? Se llama el putupu, es donde ellos duermen. Mide más o menos 4 metros de diámetro y unos 3 metros de altura. Y esta es una construcción autoportante, es decir, no necesita ponerle madera adentro para que se autosostenga, ¿no? Es así autoportante por el diseño que tiene este sistema. Y al lado se hace la huaylicha, que le llaman, ¿no? Es el lugar donde se cocina. Y aquí tiene un enramado en el techo, que además es amarrado con cuero de llama, me imagino que hacen sus correas, y amarran arbustos, la tola, para que el humo pueda salir a través de las ramas, pero la lluvia no entre adentro. Entonces, toda una ingeniería de construcción, es una forma de adecuar, ¿no? En lugares tropicales se necesita más bien sombra, ¿no? Entonces, aquí no hay forma de... Hay algunos árboles que se adaptan a la altura, pero bueno, en la parte donde existe más forestación se utiliza los árboles. Aquí en Cochabamba tenemos un clima muy agradable y entre el sol y la sombra la diferencia es muy notoria. Entonces aquí solamente con sombra se puede tener clima templado. Y un poco para llegar ya al tema de alimentos, cerrando estos 3 elementos que hablábamos de agua, alimentos y energía. Además, como una propuesta que se hizo el 2002 en el Foro de Soberanía Alimentaria, la soberanía como un concepto, ¿no? Es el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, pesca, todo lo que tiene que ver con la alimentación y que sean ecológicas, social y económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias exclusivas. Y se establece como un derecho a tener alimentos y recursos para la producción, ¿no? Alimentos además seguros, nutritivos, culturalmente apropiados y la capacidad de mantenerse a sí mismo y a sus sociedades. Esta definición ha hecho una diferencia porque antes se dirigía a la población simplemente todo te lo resuelve el mercado, ¿no? Entonces tú lo único que necesitas es preocuparte de tener dinero y vas al mercado y compras lo que necesitas. Ha habido una fuerte resistencia y se ha demostrado, ¿no? Que tanto en el África como en América Latina las familias productoras son las que sostienen la alimentación de las sociedades y no las empresas. Las empresas producen para un sector, apenas un 8 o 12% de la canasta familiar. Además, esa es una canasta familiar de los que pueden pagar, ¿no? Entonces, el análisis que hicieron respecto a esta tierra, a esta hacienda que se tiene, es que las siembras de hortalizas pensaban para suplir a varios hoteles que hay en el sector. Y, o sea, fue descartado en principio, ¿no? Debido a estas condiciones ventosas y la calidad del terreno, y que en consulta con agricultores de la zona, pues no permitiría el desarrollo exitoso. Pero, sin embargo, por eso quería exponer esta posibilidad de que se puede transformar, además considerando la cantidad de agua de lluvia que tiene. Propusieron más bien la siembra de un pasto que sirve de alimento para ganado. Y también habían visualizado la siembra de algunas
hectáreas de árboles maderables, ¿no? Para usarlo como rompeviento, que le llamamos aquí, tapavientos, es decir, que en plazos ya a mediano plazo estos se constituirían y se podría dirigir incluso el viento hacia lugares donde se quiera explotarlo, el viento en sí. Bueno, además también quise poner esto porque es importante cerrar ciclos, ¿no? Desde la producción hasta el consumo. Además, establecer una matriz nutricional. Si bien intuitivamente en Latinoamérica tenemos dos productos que casi están presentes en todos nuestros países, que es el maíz y los porotos, ¿no? Que son, si combinados, cierran la demanda nutricional, reemplazando incluso a la carne, ¿no? De manera más sana y ecológica. Bueno, esto ya cada lugar lo maneja a su manera, pero creo que intuitivamente tenemos un potencial realizado, hecho. Chile, por ejemplo, el plato más común es esto, ¿no? Maíz con poroto, por ejemplo, y desnutrición casi no se ve. Bien, esa era, digamos, un poquito la idea de presentar esto, y que ha sido muy interesante e importante estos dos cursos que hemos asistido, porque se han dado digamos, han confirmado que lo que estábamos pensando y que estos elementos pueden ser como un eje en principio para hacer un desarrollo local. Gracias. Entonces, atento a sus preguntas, aclaraciones que quieran realizar. Muchas gracias, Guillermo. Entonces, dejamos abierto el micrófono para las preguntas. Tenemos aquí, como les decía, en la sala también los compañeros de la Asociación Tierra Providencia, lo cual nos ha hablado Guillermo un poco dentro de su propuesta también. Así que les damos la palabra. Sí, bueno, digamos, se tiene una especie de radiografía de lo que podría ser factible de desarrollar como un panorama, sí, real. Yo veo, digamos, ahí, o más bien la pregunta iría en el siguiente aspecto. Este tipo de, digamos, al ser una zona caliente y seca, esa opción de la recolección del agua de lluvia para riego, pero yo he pensado en utilizar un tipo de invernadero para generar los legumbres que son muy importantes en esa zona. El costo es más alto, pero la eficiencia productiva es mayor que, digamos, si se pensara así en una forma artesanal, porque mucha parte de la información o de la propuesta son tecnologías apropiadas. Ahí habría que ver la comunidad propiamente para entrar en ese nuevo concepto de generación de alimentos para ayudar a la misma gente de la comunidad. Eso es un concepto nuevo, al menos aquí generalmente se piensa, ganemos los dos. Y, o sea, siempre como usted lo mencionó en algún momento, el aspecto económico es el que domina. Ahí estaríamos entrando con una visión bastante importante, interesante y factible de introducir, no lo sé, habría que ver. Y lo otro que sí yo creo que usted lo enmarcó, el uso de esa propiedad utilizando el pasto tras bala en la producción de heno, que ahí ya eso se había venido haciendo, en estos momentos no sé si está abandonado, pero ahí hay una producción importante que puede dejar un rendimiento de
más o menos 6 millones al año libres, solo produciendo ese tipo de producto, donde ya se sabe que es rentable y que se consume muy fácilmente. Y lo otro que usted también lo mencionó, es el cultivo de árboles de algún tipo de madera, madera preciosa, o podría ser teca o melina, donde usted mencionó cierta área que también es factible, qué sé yo, 1.111 árboles por hectárea en 6 hectáreas o 10, ya es representativo, pero ahí el tiempo es más largo, 15 o 20 años. Pero también eso habría que consultárselo porque a la comunidad, porque una de los, digamos, preocupaciones que yo he tenido hasta la fecha es que nosotros podemos hacer muchas cosas y decir muchas cosas, pero el que va a ejecutar él o los proyectos es la comunidad con, digamos, con la ayuda de los que conocemos un poquito ciertas áreas, o con ustedes en este caso también. Pero digamos, son realidades palpables que tenemos en este momento que son incógnitas, que todavía no hemos podido, digamos, desarrollar o despejar. Más bien yo le agradezco a don Guillermo, fascinante, o sea, todo el desarrollo de lo que usted expuso, muy claro y sí, o sea, yo me alegro porque le comprendí perfectamente, muy bien. Y ahora viene la otra parte. ¿Qué podemos hacer realidad de eso? Aunque ya fueran esos dos proyectos que yo mencioné, que usted también mencionó, ya sería algo muy importante, ¿verdad? Pero vamos a ver, yo siento que se ha comenzado muy bien y con la integración de todos ustedes que tienen ya una gran experiencia en muchos casos. Y acordémonos que nuestro país es un país muy pequeñito y bastante raro, bastante, o sea, que cuando uno, por ejemplo, piensa uno en Chile, 20 millones, piensa en Colombia, 42 millones de gentes y ya se llega a una cosa como nosotros, entonces, o sea, las escalas son bastante diferentes. Sin embargo, tal vez yo veo que es más fácil como de implementar alguno de esos proyectos. Eso habría que verlo. Muchas gracias y felicitaciones por la exposición. Sí, me permite solamente un tema, lo que mencionaba, una diferencia entre invernadero. El invernadero se utiliza más en lugares fríos. Lo que se necesita en este lugar solamente es semisombra. Hay una malla semisombra que se cubre y eso evita que la radiación seque el suelo. Entonces, y permite el paso de la lluvia. Entonces, eso facilitaría, en principio, la falta de forestación. Y se podría manejar huertos en ese sentido, no hay ningún problema. Y también en cuanto al pasto, habría que hacerle alguna combinación con algunas variedades que sean fijadoras de nitrógeno, por ejemplo, el alfa. El alfa es una planta que tiene esa capacidad de generar nódulos del Rhizobium, que es una bacteria que se fija en la raíz y absorbe nitrógeno del aire directo y lo deja en el suelo. Y como se corta igual, la raíz permanece y además hace una raíz profunda, entonces empieza a sacar nutrientes de más abajo. Entonces, esas combinaciones también, porque para que no sea solamente un pasto y que si se hace de manera reiterada va a agotar el suelo, ¿no? Y hacerle rotación con algunas otras variedades. En fin, hay hartas posibilidades. Sí, se ve en la imagen que ha habido manejo de pastizales, ¿no? Eso quería un poco aportar también a lo que comentaba. Sí, ese lugar precisamente, o esa zona de nuestro país precisamente se deforestó fuerte para ganado, algodón y arroz. Por ser más o menos llano y esa cosa,
Entonces cortaron mucho los árboles para hacer agricultura industrializada extensiva. Y lo que se pretende es reversar, y hay algunos proyectos tanto del Ministerio de Agricultura como de las universidades y el INDER, que es un Instituto de Desarrollo Agrícola, de Desarrollo Rural, que financia los proyectos de investigación. Realmente el pasto, ese trasbala o cualquiera de ellos, a mí personalmente con la idea del proyecto me suena a poco social, sí, poco impacto social. Es una cosa que sí, que da un dinero ahí y entonces poco gasto y un ingreso más o menos seguro. Y entonces, si yo me dejo llevar por mi profesión de economista, va así. Pero realmente el impacto social es prácticamente nulo. Con respecto a la producción agrícola de alimentación verde, digamos, también están en este momento en esa zona con proyectos experimentales que incluso hubo una publicación hace poco y que tenemos que ir a investigar porque la idea era fomentar. Sí, la idea era, y ya tienen sus resultados, y la idea era fomentar. Tiene razón usted, sí, que puramente el invernadero, pues no, ahí sería suazar las hortalizas, pero sí se usa algo que llaman sarán, o algo así, que sí, que es el tejido ese. Sí, el sarán, que hay de diferentes diámetros y gruesores. Sí, yo me equivoqué. Como aquí en Cartago utilizamos mucho el invernadero, muchísimo. Entonces, sí, pero es la utilización del sarán, claro. Y que lo hacen con algún tipo de tubo y es mallas, y eso sí, ya lo están probando. Y enriquecer las tierras, sobre todo, sí, con de excremento de ganado o esa cosa, que ahí hay la posibilidad por haber de vecino una lechería y esta cuestión. Es todo un reto para nosotros y yo digo, ay, Dios mío, ¿cómo le entro a esto? ¿O de dónde cojo el tiempo? Porque es todo un reto lo que ustedes hicieron o lo que usted hizo. Es todo un reto porque está muy bien estructurado y por eso. Y el reto para nosotros es revisarle los datos o actualizarle los datos o conseguirle datos más cercanos y más actuales. Sí, ahora, gracias. Yo quiero hacer solo un comentario referente a la agroecología. Yo creo que vamos en el mismo sentido, ¿verdad? Una cosa interesante es que, digamos, para mí es una experiencia nueva de Costa Rica porque yo nunca había trabajado con este tipo de cultivo y desde hace 2 años que estoy haciendo la experiencia en este pequeñito lotecito, fue interesante ver cómo fui sanando la tierra y fui poco a poco haciendo cosas para que la tierra estuviera bien, y yo he visto cómo la tierra es agradecida. Entonces yo realmente les quiero decir que hay que entrar en esto, hay que seguir trabajando en esto, especialmente en Liberia, ahí viendo, sanando la tierra, trabajando para que la tierra dé su fruto.
porque realmente seguramente sí lo va a dar y sanar lo que hay que sanar, la tierra que hay que sanar, porque yo veo que hay tanto conocimiento ahora que yo no sabía que lo había, el conocimiento de trabajar agroecológicamente con Gabriel, con Juan Manuel, con Wilson, con todas estas personas que tienen este conocimiento que hay que ponerlo en común y hay que empezar a trabajar con los talentos que tiene cada uno. Porque yo les digo que para mí es algo nuevo, pero me tiene totalmente entusiasmado en seguir trabajando esto para seguir ayudando a la tierra, que la tierra de él lo que tiene que dar y en el tiempo que tenga que dar. Gracias, Jesús. Lamentablemente estamos un poquito ya sobre el tiempo. No sé, Guillermo, si quisieras con unas palabras conclusivas, igual podríamos programar después a seguir un poquito conversando sobre el tema, pero en honor al tiempo, un poquito, no sé si nos quieres ayudar con las palabras últimas. No, es verdad, el retorno del trabajo del suelo es notorio, ¿no? También aquí localmente, pues también hemos retomado el tema de los huertos y ahora estamos mejor. Hemos hecho algunas experiencias con tomate, por ejemplo, de una variedad local y cuando lo produje en el huerto ha crecido mucho más que la primera, entonces hay cosas que se pueden, es cuestión de paciencia y hacerlo, ¿no? Yo creo que hay que hacerlo. No, nada más la importancia de también hacer compartir ayuda porque son experiencias a distancia, pero que sin embargo complementan algunas ideas, complementan em, las experiencias y es de ese aprendizaje, ¿no? Que todos ganamos un poco. Hermano Guillermo, felicitaciones, muchísimas gracias por su exposición tan clarito, lo que yo he visto, lo que se nota, lo que estamos viviendo en este momento, justamente en el cultivo mismo. Quizás nosotros seguimos cultivando maíz, 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 y entonces la producción va bajándose, el abono va perdiéndose, entonces ahora justamente lo que estaba explicando es si es que nosotros sembramos alfalfa, eso es lo que ayuda como a abonar la tierra, entonces yo creo que sería bueno como una de las alternativas porque tenemos terrenos, pero por falta de ese abono no se ha podido hacer producir, entonces eso ha sido una de las dificultades que se tiene. Y por otra parte, viendo en mi experiencia, he estado rotando cultivos así, pero como tengo unos, unos vaquitas, entonces yo he empezado a sembrar avena para las vacas. Entonces se ve que en vez de un poco abonar la tierra, esta avena va como que va consumiendo más los abonos y la tierra se vuelve más débil. Entonces yo estoy pensando, en vez de estar sembrando avena, yo tengo que sembrar alfalfa. O si no, sembrar, por ejemplo, eso de vicia, pero el costo es muy caro de vicia. Entonces, por eso quizás creo que nosotros no podemos hacer producir, al menos en mi comunidad pequeña que es, el maíz quizás solamente sale la flor y después no sale nada, entonces es por falta de abono. Entonces es una buena experiencia y por otra parte también yo veo que como justo usted antes se dio la palabra indicando en su exposición y también otro hermano lo que estaba diciendo es que yo creo que es muy importante el Ministerio de Agricultura que está trabajando, yo creo que es para fortalecer la producción agrícola, sea agroecológica o agrícola, pero sí se ha dado cuenta, pues, el Ministerio de Magab o Ministerio de Agricultura,
no se enfoca pues en las comunidades, solamente ellos están dentro de las oficinas y nada más. Entonces yo creo que sí toca exigir, pero para que ayude así cultivos agroecológicos. Eso estoy más pensando, porque hay instituciones que está para apoyar en las producciones, pero ellos no dan ese apoyo. Muchas gracias, hermano. Gracias, Manuela. Yo solo quería decir que también para personas que a lo mejor se conectaron por primera vez, este proyecto de Tierra Providencia nació justamente de este espacio, ¿no es cierto? En una conversación con Francisco, donde había esta posibilidad, esta donación, y ahora es una realidad. La donación está hecha, está estructurada la asociación con varias de las personas que están aquí, y por eso es que nosotros estamos vinculados, por eso es que nosotros estamos poniendo también todo nuestro cariño para poder contribuir desde lo que podemos a que este proyecto continúe. Y como dice Juan Manuel, es un reto, pero es un reto compartido. Así que nos ponemos también y sería muy interesante que ustedes puedan actualizar la información. Guillermo ha hecho un gran esfuerzo en base a un documento que teníamos, pero creo que este es un punto de partida para poder también en Tierra Providencia hacer una propuesta agroecológica, una propuesta de energías renovables y que sobre todo tenga la incidencia social, que es la que más nos interesa. Así que muchísimas gracias sobre todo a Guillermo por tu trabajo, por tu presentación. A todos los que han dado cita aquí, muchísimas gracias. Recordarles que en abril nos reunimos el cuarto martes de cada mes, que sería el día 26 de abril. Así que nos vemos con todos el próximo mes y muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, hermanos, todos. Gracias, chao. Todos, buenas noches, gracias. Gracias, Francisco. Gracias. Gracias, Guillermo. Muy bien. Gracias, bendiciones.